Amigas y amigos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les amanece? Yo soy el doctor Torres de la Paz, el médico natural. Felicitando a los que se levantaron temprano como siempre. Pero aquí estamos con el segundo programa del año. Hay muchísimas cosas de las que tengo que hablar. Y este programa, gran parte de él es fundamentalmente para personas madrugadores y que quieren realmente no solo seguirme, sino enterarse de muchísimas cosas que yo puedo decir y que digo aquí en este programa, que a veces están prohibidas, pero alguien tiene que decirlo, ¿eh? Alguien tiene que decirlo. En estos días le di un premio a uno, siempre todos los años doy un premio a la persona que me contesta una pregunta. No la dije en el aire, sino se la dije a un paciente y me la contestó él mismo y le di un premio de una terapia de 5,000 pesos gratis. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Cuál es el trago más amargo que una persona puede asimilar o puede recibir? Me la contestó seguido, increíble. La verdad, nadie está preparado para recibir la verdad. Hay gente que dice, no, que yo estoy preparado para la muerte. Mentira, como decía Olimpia Reyes. Eso es mentira, señores. Tengo una pregunta, vamos a ver cuál es. ¿De qué usted quiere que le hablemos? Buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo se siente? Bien, ¿de qué usted quiere que le hablemos, mi hombre? Doctor, háblese un poquito ahí del asunto del ácido úrico y la gota, la enfermedad de la gota, ¿qué podemos hacer con ella? Está bien, le hablaré sobre eso, ¿eh? Otra pregunta, 689-0363. Son 3 preguntas que quiero, ¿eh? 689-0363. Bueno, pues hablaremos del ácido úrico y de la gota. La otra pregunta aquí la tenemos. A la orden. Buenos días, doctor. Disculpe que estoy bajando el televisor. No, de acuerdo. ¿Usted podría hablarme sobre esta enfermedad que hay, que es la falsemia? La falsemia, esa no es que hay, se ha existido desde siempre, desde que llegaron los africanos aquí. Falsemia quiere decir falsa sangre. Ajá, ya hablaremos sobre ella, ¿eh? Si desean otra pregunta, porque son sencillas esos problemas, pero bueno. La tercera, aquí está, la tercera es la vencida. Buenos días y a su orden. Sí, buena. Me gustaría hablar un poco sobre la diabetes. La diabetes decía el amigo que es una enfermedad que se va de diabetes. Le hablaré de la diabetes. Gracias, que tenga buen día. Bueno, ya no más pregunta ahora, ¿eh? Entonces, la diabetes. Tengo 3 preguntas aquí. Hay 2 preguntas. Una es la falsemia. La falsemia se escribe falsemia. Se escribe far, no fal. Falsemia, que es anemia falciforme, que es una anemia que tiene los glóbulos rojos en forma de media luna. Y esos glóbulos rojos, mientras que un glóbulo rojo normal dura 120 días, el glóbulo rojo del paciente falsémico no dura tanto porque se rompe con facilidad al no poder atravesar ya le dije que los capilares, los vasitos pequeñitos por donde circula la sangre son 1000 veces tan finos como una hebra de cabello de una mujer blanca. Pero las articulaciones, por ejemplo, no tienen circulación, no tienen capilares. La sangre se cambia de un lado a otro por difusión. En la grasa tampoco hay circulación, una circulación muy pobre, pero la grasa necesita que le llegue oxígeno. El oxígeno evidentemente termina oxidándola y la oxidación evidentemente produce daños. Pero entonces la gente gorda que tiene mucha grasa tiene serios problemas con la intoxicación y con la oxidación. Evidentemente los falsémicos, si es que llegan a engordar, sufren más cuando son obesos. Entonces la falsemia es un problema de nacimientos, es una cantidad de hemoglobina que es una hemoglobina fetal. Hay una hemoglobina normal, que es la hemoglobina A del adulto, y una hemoglobina fetal, que es la que tiene el niño.
pero que se va cambiando a medida que el niño va desarrollándose. Todavía en los últimos años de la vida pueden quedar algunas pequeñas cantidades de hemoglobina fetal, pero eso no se puede hacer nada, ¿eh? No se le puede dar hierro porque los glóbulos rojos tienen hierro, y entonces ese hierro está precisamente acumulado. Normalmente la medicina convencional suele operar esos pacientes, pero operar esos pacientes es un problema, porque lo que hacen es que le quitan el bazo, y el bazo es el órgano que está diseñado para atrapar los glóbulos rojos que ya cumplieron su vida útil. Los glóbulos rojos son como soldados que salen a la calle a patrullar, no a patrullar, en este caso salen a la sangre cada 120 días, o sea que un glóbulo rojo sale hoy, tiene que salir de circulación en 120 días, y entonces la médula manda otro glóbulo. Pues el bazo se encarga de sacar el glóbulo que ya cumplió su vida útil. Entonces, cuando le quitan el bazo, pues ¿qué cree usted que va a suceder? Pues va a tener las personas van a tener muchos glóbulos rojos que ya cumplieron su vida útil. Pueden haber dos tipos de enfermedades en el falsémico. Una se llama policitemia y la otra hemosiderosis. O sea que ese es el problema del falsémico, policitemia y hemosiderosis. Si le ponen sangre, entonces va a tener más problemas. El problema del ácido úrico es un problema fundamentalmente de exceso de almidón. No es una de las otras de las mentiras o de la incapacidad de mentira más que otra cosa. Es que dicen que el ácido úrico se debe al consumo de carne roja. Eso es una mentira, porque los leones lo que comen es carne roja, y los tigres y todas las fieras lo que comen es carne roja, y nunca sufren de ácido úrico. Yo como carne, en mi casa mataban un becerro toda la semana y nunca nadie sufrió de ácido úrico. El ácido úrico se debe fundamentalmente al consumo exagerado de almidón refinado, ¿eh? Hay montones de mentiras. El mundo está viviendo de mentiras, ¿no? Desgraciadamente el mundo está viviendo de mentiras. Yo le voy a decir una, y es la siguiente. El colesterol malo, señores, se ha demostrado que hay una enfermedad que se la voy a buscar, pero no recuerdo exactamente ahora. Una enfermedad que está causada porque hay niveles bajos en el cuerpo, niveles bajos de el célebre colesterol malo, el LDL. El LDL, señores, es tan importante como el HDL. Cuando yo veo un paciente, le mando a hacer análisis, lo primero que yo busco son dos cosas. Lo primero es el triglicérido. El triglicérido es la grasa líquida. Y la grasa líquida no se produce porque usted coma mucha carne ni muchos chicharrones. No se produce simplemente porque usted come mucho almidón. Come mucho almidón sentado, y entonces al comer almidón sentado, ese almidón, el cuerpo se lo transforma en triglicéridos, que es grasa líquida, para que cuando no esté comiendo, entonces usted tenga ahí donde producir energía. Pues ese problema de la falta de LDL, o sea, el célebre colesterol malo, es imprescindible. Nosotros vimos, yo se lo dije en su momento, le dije que, por ejemplo, en Estados Unidos hay 7 millones de personas con Alzheimer. 7 millones con personas con Alzheimer. Y ese Alzheimer, esa cantidad de personas afectadas con Alzheimer, se ha desarrollado después que introdujeron el tratamiento para el colesterol.
La medicina es una mentira grandísima. Yo le dije en su momento, se lo he dicho, se lo repito. Antes del virus, lo que yo estoy diciendo ahora se puede demostrar al cabo de cierto tiempo que no es como yo se lo digo, 50%. Se va a demostrar que no es así. ¿Y qué pasa? Que yo no sé cuál es el 50%. Pero ahora no, ahora hay una mentira diseñada y programada en computadora y toda esa cosa, una mentira, porque una mentira dicha, repetida, muchas veces la gente termina creyéndola, aunque siga siendo una mentira, ¿no? Entonces resulta que, decía Ramoncito Díaz, aquel que creó a Don Chencho, que la gente no es lógica, sino psicológica. Los animales comen por instinto. Usted puede poner todos los anuncios en la televisión y los animales no le hacen caso. Pero le ponen un anuncio a un hombre, perdón, de una cerveza vestida de novia o una mujer con bien buena moza. Inmediatamente ahí hay un lío. Reaccionan los mecanismos. Porque es psicológico, no es lógico. El hombre no analiza, no conceptualiza, como dice el amigo de ustedes político, el que le dice profesor a todo el mundo. Entonces resulta que hay una situación, y es que utilizando la mentira, la gente se manipula a la gente. Entonces, por ejemplo, había que decir que la carne roja, señores, pero la carne roja es lo que la gente ha comido siempre, es lo que la gente ha comido siempre, la carne roja. A mí durante un tiempo también me manipularon con eso. La carne roja, la carne roja. Señores, que no que la carne blanca, que la carne blanca. La carne blanca, usted sabe que la carne blanca es la carne de pollo y pavo. El pollo y el pavo están alimentados con alimentos transgénicos, con maíz transgénico, que es un maíz extremadamente dulce con grasa vegetal. Grasa vegetal, tiene una cantidad enorme. Si usted va, por ejemplo, a un sitio donde venden tanques vacíos, venden tanques vacíos, de esos tanques de 50 galones, usted pregunta, ¿qué vino en este tanque? Dice, eso vino materia prima para fabricar alimentos para animales. ¿Y qué es lo que vino ahí? Manteca vegetal. Entonces a la comida, un maíz transgénico, una soya transgénica, le echan cantidades enormes de manteca que no pueden digerir los animales porque están encerrados. Y entonces, ¿eso qué es lo que tiene el maíz de cualquier tipo? ¿Qué es lo que tiene la soya? ¿Qué es lo que tiene el algodón? Lo que tiene es precisamente omega 6. La proporción de omega 6 y omega 3 en el cuerpo debe ser de 3:1. 3 omega 6 por 1 omega 3. Bueno, pues la ciencia, los dueños de los cuartos, los dueños de los medios de comunicación se encargaron de decirle al mundo, a través de la comunicación y ahora a través del internet, que resulta que la carne roja tiene colesterol y que al tener colesterol es dañina, que la buena es la carne blanca que está llena de omega 6. El omega 6 es proinflamatorio. Una de las cosas que tenemos ahí, perdón, una de las cosas que tenemos con el omega 6 es la producción excesiva de, no solo de colesterol, de triglicéridos. Entonces resulta que hay un estado preinflamatorio. Pues entonces por eso todos los gordos, señores, todos los diabéticos, tienen un estado preinflamatorio. Si le midieran a la gente gorda, por ahí, lo que le llaman las interleuquinas, encontráramos que hay una cantidad enorme de esas sustancias que están precisamente circulando en la sangre y que nada más hay que toparle para que se disparen. Están como la gente que anda manejando en la calle con los motoristas. No es que la gente tenga la soga a rastro, no, es que la gente está fida, como dicen los gringos, fida, está hasta la coronilla por las imprudencias. A veces usted saca un vehículo nuevo y va por la calle, porque tiene el derecho a sacarlo, porque usted no se lo robó, sino que usted lo trabajó, y viene un delivery. Los delivery eran
eran gente que hacían reparto, por ejemplo, en los Estados Unidos, de ahí viene el nombre, pero era en bicicleta. Tú no ves las calles de Nueva York, ni en la calle de ningún barrio de los Estados Unidos, llena de tigres andando en bicicleta con canasto y rayando los vehículos. Ya le dije lo que pasa cuando una persona atropella a un motorista. Y entonces cuando el gobierno tiene algo entre manos, hace una campaña recogiendo los motoristas, pero no cogen lo que se van en rojo, porque no lo pueden coger, no cogen lo que van en... Es precisamente una clase, junto con la gente que anda vendiendo basura por la calle, que están inundando el pedazo de tierra. Y ya la gente que trabaja apenas tiene que esperar que salgan toda esa gente de la calle para poder salir. Y entonces ahí tenemos entonces los delincuentes. Ahí tenemos los delincuentes. Esa gente tiene a uno al coger un camino. Esto es hasta la coronilla que tiene. Pero el gobierno no hace nada porque al gobierno no le importa eso. El gobierno no le importa. El gobierno está en lo suyo, amasando, que esa es la finalidad. La tercera pregunta que me hicieron, señores, es la diabetes. Diabetes. Es un problema. La diabetes no se sabe cuántos millones. La cantidad de gente que hay en el mundo es incontable. Hablan de 9 billones, que son millones de millones de gente. Que el COVID no ha matado a nadie. El COVID quizá mate, que no es el COVID realmente. No es el COVID el que está matando, son las enfermedades preexistentes las que están matando. Pero es una minoría lo que está matando. Entonces, la diabetes tiene un problema muy, muy, muy serio, porque el paciente que tiene diabetes, señores, yo quisiera que me entiendan esto, que se metan esto aquí, mire, aquí, como decía el difunto Plinio Jiménez. La diabetes tiene un problema serio, y es que el páncreas produce mucha insulina. Usted ha oído hablar muchísimas veces, que el páncreas, usted es diabético porque no produce insulina. Pero evidentemente ningún paciente es capaz de, un médico con toda la parafernalia que tiene y todo el trabajo que usted pasa para poder llegar donde está, decirle a un médico: doctor, ¿y cómo usted sabe que yo no tengo insulina si usted no me la ha medido? No, porque eso es lo que está establecido. Pero ¿cómo está establecido? Dice la Agencia de Alimentos y Drogas, que es el fiscal de la industria farmacéutica, que ninguna planta, ningún medicamento natural se puede utilizar ni para diagnosticar, ni para prevenir, ni para curar enfermedades. Y la pregunta es la siguiente: el mundo tiene ¿cuántos millones de años? Todos los millones de años del mundo, y siempre su medicina fue precisamente medicina natural, porque no habían drogas. Una de las primeras drogas que aparecieron fue droga porque la fabricaron, fue la insulina, porque el cuerpo siempre produjo insulina, en pequeñas cantidades, por supuesto, porque no había una comida exagerada y la gente tenía. Los leones tienen insulina, y las vacas tienen insulina, y los monos tienen insulina. Ahora, evidentemente, no puede tener tanta insulina un mono subiéndose de rama en rama, o un león corriendo detrás de una gacela, como tiene un cerdo encerrado comiendo maíz transgénico. El maíz transgénico es un maíz que tiene mucho almidón, mucho carbohidrato, especial para que engorde los animales. Entonces resulta que las gallinas en granja le dan cantidades de maíz transgénico, por eso engordan tanto. Los cerdos en granja, por eso los cerdos en granja engordan tanto. En 3 meses ya se hacen animales grandísimos, comiendo 24/7, alimentos exclusivamente con antibióticos y hormonas. Por eso entonces resulta que si tú te comes, hay niños, por ejemplo, en el cordón umbilical de niños que no han nacido todavía, se ha sacado líquido y se ha analizado y han encontrado cantidades de antibióticos, cantidades de toxinas que la vive consumiendo la mamá.
Y entonces el mundo está dirigido desde el laboratorio, desde el cuarto frío, pensando con la mente fría, con qué que lo vamos a envenenar, con qué lo vamos a envenenar. Entonces, el problema de la diabetes, señor, la diabetes simplemente es una enfermedad de comer almidón sentado. Hay mucha coincidencia entre las piezas de los vehículos y los alimentos y las piezas de la gente y los alimentos. Hay tres tipos fundamentales de alimentos. Lo demás es añadidura. Hay tres tipos. Uno se llama proteína. La proteína es lo que forma el cuerpo, son los ladrillos que forman el cuerpo. Lo segundo que hay, en cantidad en el cuerpo, lo segundo es la grasa, la manteca. ¿Y por qué la manteca? Porque la manteca es el combustible del cuerpo, ¿no? Usted echa cualquier cosa, usted echa leña, usted echa cualquier cosa en el fuego y se quema. Pero lo que quema con más facilidad es la manteca, la grasa. Entonces la grasa es el alimento, es por excelencia el combustible del cuerpo. Entonces es el segundo elemento del cual está convertido un cuerpo humano. El cuerpo humano está fabricado fundamentalmente por proteína, que es carne roja. El segundo alimento que tiene el cuerpo, la segunda composición, el segundo material del cuerpo humano se llama la manteca. Y el tercer elemento del cual está formado el cuerpo humano se llaman los minerales. Los minerales son precisamente lo que forman los huesos, lo que nos da la estructura por la cual caminamos. Entonces el cuerpo necesita un solo alimento, un solo. Ese alimento se llama carne roja. Y esto analizando, desmenuzando, porque nosotros estamos constituidos por carne roja. Pero la carne roja de nosotros dura como las hojas de los árboles, dura un tiempo. Al tiempo hay que cambiar esa carne y traer carne nueva. Entonces, ¿qué resulta? Que la carne tiene manteca. Si usted come carne roja, usted no tiene problema. No tiene problema con combustible porque la carne tiene manteca. Y el tercer alimento que le dije que son los minerales, ¿dónde están los minerales? Los minerales están en la tierra. Algunos animales de vez en cuando, y algunas mujeres embarazadas, usted la veía con un problema que le llaman pica, comiendo carne roja, comiendo tierra. Pues la tierra tiene minerales. Entonces, los minerales están en la tierra. ¿Quién saca los minerales de la tierra? Los vegetales. Entonces van a tener minerales los animales que comen hierba. Los cerdos difícilmente tengan minerales, tendrán un poquito del maíz que le echan. Los pollos gringos tampoco van a tener minerales, por eso la gente que come mucho cerdo y mucho pollo gringo va a tener osteoporosis. Los animales tienen la particularidad que comen la hierba y la hierba tiene los minerales, entonces incorporan los minerales a su carne. Cuando usted come carne, usted tiene la carne para reparar el cuerpo, tiene la manteca para el combustible y usted tiene los minerales que son los que forman los huesos. Cuando una persona se pasa 10, 15, 20 días sin comer, pierde 2 libras diarias. Pero lo mantiene vivo y caliente la manteca. Cuando se acaba la manteca, comienza a consumirse la carne y finalmente la persona queda en piel y hueso. Entonces, si la gente come vegetales orgánicos, no vegetales de invernadero llenos de químicos, la gente tiene minerales, pero para que esos minerales funcionen y se incorporen a los huesos, necesita coger sol.
Entonces uno de los daños que le hace la medicina convencional a la gente, que usted no puede coger sol porque el sol produce cáncer, pero y le da el sol, le produce el sol cáncer a las vacas, le produce a los chivos, le produce cáncer a los ovejos, le produce cáncer a los haitianos que están trabajando de sol a sol, le produce el sol cáncer a los campesinos que trabajaban en la tierra de sol a sol. No, pero hay un dato muy importante, señores. Los negros de cualquier parte del mundo, especialmente los americanos de países que son viven en país frío y que no cogen sol, sufren más de osteoporosis que los blancos, porque la piel del negro es más gorda y entonces no necesita más sol, pero tampoco el negro quiere coger sol porque se pone más prieto. Entonces sufre más de osteoporosis. Entonces, evidentemente, hay una plaga en los negros, sobre todo los negros americanos, que son más gordos que los blancos y sufren más de osteoporosis, sufren más de todo. Entonces es un daño grandísimo que le produce la ciencia, le produce a la gente cuando la desinforma, por ignorancia o por mala fe. Porque desgraciadamente la medicina está al servicio de la industria farmacéutica, que maneja todos los dineros del mundo. De este momento la industria farmacéutica saldrá como la principal industria en la bolita del mundo. Entonces la diabetes, señora, es un problema de comer el alimento equivocado sentado. Los 3 tipos de alimentos que tenemos son la carne para reparar el cuerpo. El cuerpo está hecho de carne, pero esa carne dura solamente un tiempo. La manteca para producir energía, por eso los osos, ahí lo que le llaman osos polares, que viven en el polo, durante el verano y el otoño comen y comen y comen y comen y aumentan hasta duplican el peso de ellos. Pueden pesar hasta 500, 800 kilos, una barbaridad. Y entonces, ¿qué sucede? Que durante el verano se meten en una cueva en el invierno y la grasa, toda esa grasa que tienen, lo mantienen precisamente caliente y respirando y su corazón latiendo. Lo mantiene vivo la grasa. Cuando viene otra vez la primavera, entonces salen, pero salen ya con su peso normal a comer cualquier cosa que aparezca. El tercer elemento, como les digo, son los minerales, que son los que mantienen el cuerpo. Solamente se encuentran precisamente en las plantas, porque los minerales están en la tierra. Entonces hay una situación, de hecho, si usted come carne roja, usted no necesita comer más nada. El mundo está lleno de mentiras. Están haciendo droga para el colesterol, le quitan el sol a la gente. Yo siempre me he mantenido saludable cuando cojo sol. Cuando no cojo sol me vuelvo, ya usted sabe, una gelatina o un flan en un horno, en un microondas. Entonces, comer carne roja significa, pero ¿dónde usted consigue carne roja? No, usted no va a conseguir carne roja. Primero, porque los médicos le dicen que no. Y segundo, porque los ganaderos, la poca carne que hay, se han dado cuenta que las vacas engordan mucho más cuando le echan el mismo alimento de las gallinas y el mismo alimento de los cerdos. Entonces prefieren precisamente alimentarla con maíz y con pienso, cosa que es completamente innatural, pero lo viven haciendo. Entonces hay que tener en cuenta que el almidón, señores, el almidón es el alimento de los músculos. El alimento de los músculos. Si una persona sentada como yo, que trabaja con el cerebro, se alimenta de almidón, termina embotándose. Por eso el negocio del siglo en este pedazo de tierra en los Estados Unidos, porque nosotros copiamos todo lo que hacen ellos, se llama darle almidón a los muchachitos. Le dan almidón de mala calidad en la escuela. Eso es lo que le llaman no voy a decir que un robo, pero eso es un daño que le hacen grandísimo, porque ahí lo que viven es pagando favores de la política, pero si la gente cree que le están alimentando a sus hijos dándole harina y dándole choco rica, se han equivocado. Ahí salen los muchachos más brutos que ¿por qué? Porque que no se desarrolla la inteligencia. No le dan omega 3, que es lo que deben darle a los muchachos, no le dan carne roja, no le dan huevo,
precisamente para que se conformen como carne de cañón, para que anden detrás de alguien que tenga unos cuantos pesos haciendo política. Por eso usted ve que los gobiernos están llenos de traficantes y están llenos de jugadores, porque son los que manejan los pesos. Y la gente muerta de hambre anda precisamente, la gente que vota, ¿no? Porque la inmensísima mayoría, usted ve cuánta gente vemos aquí, 12, 10 millones, ¿cuántos votan? Votan 2 o 3 mal contados, porque a veces ponen la computadora que uno que vota que lo cuenten 3 veces. Pues el tratamiento de la diabetes no hay ningún tratamiento, se llama dieta, ¿eh? Dejar los almidones, una dieta sin granos, y hacer ejercicio. Si usted cree que usando insulina, usted está usando insulina, usted cree que le están dando tratamiento, usando metformina, usando lo que sea, usted está perdiendo su tiempo y además está cavando su tumba. Mis pacientes diabéticos, todos están en dieta sin almidón. Uno de mis pacientes, mi último paciente que yo vi en estos días va precisamente con el propósito de que lo están dializando. Hay uno que están dializando y otro que vi el viernes, para evitarle la diálisis. La diálisis es como si usted ve, si un animal intenta cruzar por un pantano, por un charco, y un caimán le echa mano. Cuando usted entra donde el nefrólogo, de ahí nadie lo saca. Yo he salvado a algunos pacientes, y hay otros que no tienen, hay algunos que no han sucumbido porque no le hacen caso a la regla pero ahí el que entra a una unidad de diálisis es como el que llega al mundo, que nadie sale vivo de ahí. Vamos ahora a unos breves mensajes de su interés y entonces volvemos con ustedes.